mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Buenas tardes. Mi nombre es Martín García. Entrañables. Y hoy les presento al querido Marcelo Koenig, apellido alemán, que se escribe Koenig, profesor universitario, exdiputado nacional, militante político de hace mucho tiempo, una persona de bien, declarada por la agrupación Oestergel como el primer militante premiado del siglo XXI. Mira, no sabía que había sido el primer militante. Claro, porque en ese momento declaramos patriota como militante de los 2 siglos a Alfredo Carlino. Y te declaramos militante a vos, como primer militante del siglo XXI que reconocíamos. Así que te ha quedado eso, por lo menos en la agrupación Oestergel te ha quedado ese modelo de distinción. Lo hemos citado a Marcelo porque es una persona muy interesante para nosotros, que tiene además la característica no usual de ser un militante político, un organizador de militancia también. Ha conducido el grupo de los descamisados en el peronismo, que fue una etapa muy fuerte de militancia multitudinaria, digamos. Lo conocemos de antes, en un sector más nacionalista, pero también de mucha, no sé si más nacionalista, es un decir, pero también de mucha militancia callejera, pues, pública, de manifestación pública, de juventud organizada, de interpelación a la realidad y a las autoridades y a la situación en general, que ha hecho varios libros sobre el peronismo. Es decir, eso es un lugar que nos une naturalmente, pero que a la luz de todo lo desarrollado por Marcelo, tiene muchos caminos, muchas avenidas, y varios pueblos, digamos. Por ejemplo, escribió Vencedores, Vencidos, Peronismo, Antiperonismo, que fue un libro al cual yo tuve acceso. Después escribió Democracia Plebeya, con prólogo de Jorge Tayana, el ex canciller. Y después escribió Independencia, el hecho maldito del país colonial, con escritos varios. Ahí estuvo Norberto Galazo, nuestro gran maestro, y bueno, Jorge Ferraresi, el actual intendente de Avellaneda. Este libro ha sido prologado por Ernesto Jaureche, por Ana Arias, que es la autoridad universitaria, ¿no? Es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Claro.
Nada Además de ser menos. una compañera militante también, Sí, que sí. conozco de aquellos años de los años 90. Eh, Hoy me estuve preguntando, pensando en esta charla, ¿qué es escribir sobre el peronismo, digamos, como una investigación? Ahí leía algunos comentarios que habías agregado del querido Félix Saborido, algunos de Ana Jaramillo, que me pareció muy honorable la cita, porque Ana siempre ha dicho que hay que importar, que no hay que importar pensamiento también. Que hay que hacer, así como hicimos la sustitución de importaciones en lo industrial, hay que hacer la sustitución de importaciones también en el pensamiento. Claro, recurrir a nuestro propio pensamiento, a ver qué pensamos. Tenemos buenos pensadores para empezar a trabajar. Kusch, por ejemplo, ¿no? Rodolfo Kusch, que es un antecedente importante, ¿no? Sin duda que es un pensador, por un lado negado y no reivindicado, incluso por el propio pensamiento nacional. A veces cuesta que lo metan a Kusch en el marco del pensamiento nacional, porque como es un filósofo y habla de filosofía, quizás alguno... Y después también mal interpretado, ¿no? Porque hay una corriente que lee a Kusch como si Kusch fuera... solamente un indigenista, ¿no? Y yo creo que Kusch es un pensamiento mucho más profundo que trata de buscar la raíz mestiza de nuestro pensamiento, y precisamente de esa raíz mestiza, en particular, el aporte que hacen los pueblos originarios a nuestro pensar en América, y por eso me parece que es indispensable rescatarlo. Y además Kusch tiene expresiones explícitas reivindicando el peronismo como algo verdaderamente auténtico, y me parece que eso también a veces lo pone medio incómodo a algunos de sus seguidores. Sí, no, el peronismo, a pesar de toda la experiencia de la formación de Perón, hay una parva de pensadores que ha leído. Bueno, Perón se ha leído todo. Hay un muy buen trabajo de Pancho Pestana de la Universidad de Lanús sobre todo lo que recogió Perón de pensamiento y de lectura, ¿no? Hay un trabajo del ex embajador argentino Piñeiro Enríquez, creo que es, sobre la formación de Perón a partir del análisis de su biblioteca y otras cosas más, que me parece que es de lo más interesante para ver cómo se fue nutriendo el pensamiento de Perón, que es un pensamiento también muy mestizo, muy ecléctico, que no es que sigue solamente a determinada escuela, sino que va tomando de distintos lugares y les va dando en esa una forma, un espíritu, una formulación que es completamente original en muchos aspectos. Ahora, revisando algunas cosas que escribiste y también pensando un poco en la realidad, digamos, del peronismo, me da la sensación de que es un pensamiento no pensado todavía, digamos, en el sentido de que todo el tiempo se va reconstruyendo en base a la relación con la realidad, a los movimientos del mundo, pero también, sobre todo, de la realidad cotidiana, digamos. Hay una cosa de Perón que dice, gobernar es hacer lo que el pueblo quiere, cómo el pueblo quiere, cuándo el pueblo quiere, ¿no? Algo por el estilo. Se non è vero ben trovato. Pero yo tomé eso como el signo más claro del pensamiento peronista, ¿no? Y me pregunto entonces, ¿qué es lo que el pueblo quiere? ¿No? Y después pienso en la gente que son chicos que quieren divertirse, que quieren conocer, después son jóvenes que se enamoran, después son hombres y mujeres que tienen hijos y tienen que mantenerlos, y tienen inquietud sobre lo que pasa en el mundo y sobre lo que pasa en alguna de
disciplinas que naturalmente ocupan, o porque alguien se pone a trabajar, o porque alguien estudia ingeniería para no sé qué, o alguien que tiene que atender un comercio, o que tiene la idea de una pyme y entonces tiene que aprender otras cosas y relacionarse con otra gente. Es decir, los elementos de la vida cotidiana, digamos, que supongo que no es sino gran parte de lo que ocupa la mente de la gente y su actividad de aprendizaje y de pensamiento global, es una fuente, digamos, de no sé si de sabiduría, pero en todo caso de exploración de qué se trata la vida, ¿no? Sí, recién cuando te escuchaba pensaba, ¿no?, en esa que es una de las 20 verdades peronistas, que es que la democracia es el gobierno, cuando el gobierno hace, el sistema de gobierno donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Yo particularmente me puse a pensar y a escribir sobre eso en ese de los libros que vos citabas, Democracia Plebeya, ¿no? Es cómo se hace la expresión del pueblo, porque es muy difícil, y esto es lo que vos repasabas, hacerlo a partir de la suma de individuos, ¿no? Es decir, es muy diverso ese pueblo y eso hace a su riqueza. Pero de alguna manera el pueblo manifiesta su voluntad a través de los aspectos de su organización, ¿no? Perón decía que solamente se puede conducir lo organizado. Y en ese sentido me parece que hay un concepto básico de la democracia plebeya que plantea el peronismo, que es el de las organizaciones libres del pueblo, que es un concepto clave para entender cómo se manifiesta esa voluntad. Porque esa voluntad se manifiesta una vez cada 4 años cuando elige presidente. También eso es una manifestación de voluntad popular. También es una manifestación como estamos asistiendo ahora, ¿no? Que el pueblo no vaya a votar, ¿no? Que el 50% de todas las elecciones que vimos hasta ahora este año, en promedio alrededor del 50% directamente ni siquiera fue a las urnas. Pero digo, esa manifestación a través del voto o el no voto es una de las tantas, ¿no? Digo, y hay otra que es quizás más cotidiana, porque así como este gobierno defiende al mercado, y el mercado vota todos los días, ¿no? Vota a través de los humores de la bolsa, vota a través de las decisiones políticas de esos grupos económicos que condicionan muchas veces la vida de los hombres y mujeres de a pie de la Argentina, porque aunque alguien niegue la política y la economía lo traspasan, te influyen en la vida cotidiana, y por eso, de alguna manera, también hay que contrarrestar ese voto de todos los días, también hay que contrarrestar esas decisiones con decisiones que vayan tomando cuerpo y que vayan dando forma, sobre todo al país en donde uno quiere vivir, ¿no? En este sentido, escribir sobre el peronismo, que vos te hacías la pregunta antes, es precisamente pelearse con un montón de gente que cree que el peronismo es de otra manera que como uno cree que es, ¿no? De alguna manera también el peronismo es una gran disputa de sentido. Y te has tomado la molestia de meterte en ese lío. Un lío apasionante para nosotros, ¿no? Sin duda, porque primero porque yo estoy convencido de que el peronismo está suficientemente maduro para pensarse desde sí mismo y no para ser pensado por otros. Y esto es importante, ¿no? Digo, porque muchas veces lo que hay escrito sobre el peronismo es desde lugares académicos, desde lugares no peronistas, por ser bueno, por no decir antiperonistas, es decir, de distintos lugares, pero no desde adentro del peronismo. Y en todo caso, como dice Pedro Saborido, creo que en su historia del conurbano, de todos los conurbanos posibles, yo voy a hablar sobre el mío, digamos. No lo voy a poder abarcar todo, pero ese mío no deja de ser una verdad propia de ese conurbano, en el caso mío, una verdad propia de ese peronismo, un peronismo que como vos contabas, uno viene habitando hace más de 40 años ya, desde que soy militante peronista. Ahora, por otro lado, digamos, es bastante sensible pensar en la aplicación del peronismo, ¿no?
como fuente de entendimiento de qué se trata el peronismo. Porque el peronismo toma decisiones históricamente muy fuertes. Por ejemplo, que todos puedan estudiar los estudios superiores sin tener que pagarlo, digamos. Eso es una decisión estratégica de Perón, ¿no? Prefiero elegir entre 400.000 estudiantes y no entre 20.000, que son los que pertenecen a la oligarquía y los padres tienen plata para pagar una universidad. Esas son las decisiones que hace él, ¿no? Con una mesa de ruleta, digamos, va apostando fichas a distintas cosas para ver si que las puede capitalizar o multiplicar. Mira, alguna vez le escuché a Ernesto Villanueva decir esta idea de que la cultura para pocos y el conocimiento para pocos, y en particular la educación superior para pocos, es buena, es de calidad porque es para pocos, es una barbaridad que choca contra la realidad de la Argentina. Porque en la Argentina salen los Maradona, los Messi, no salen porque solamente juega al fútbol una elite y está bien preparada esa elite, sino porque en cada rincón de la Argentina hay un potrero donde alguien juega al fútbol. Claro. Entonces es lo masivo lo que permite precisamente el tener algunos casos de excelencia, ¿no? Digo, y me parece que eso, de alguna manera, el peronismo también le dio cierta manija cuando permitió esto que lo dice Perón, no sé, creo que es en la película, en el documental que le hace Pino Solanas y Getino en el 71, dice una de las mejores cosas que le pasó al peronismo es que los hijos de obreros pudieran ir a la universidad. Está bien invertir el ejemplo con el fútbol, digamos. Claro, está muy bien, es muy inteligente. Claro, un fideo Di María lo hace un potrero, digamos, y después puede ir a Benfica, ser el mejor jugador del año, recibir un botín de oro y después ser campeón del mundo y después ser campeón de América, y todo porque la mamá lo llevaba en bicicleta todos los días, hacía 40 kilómetros, 48 minutos, no sé, para que pudiera ir a jugar al fútbol cuando era un pibe. Y uno lo ve en la cancha triunfando en el Benfica, haciendo unos goles espectaculares. Son los mismos juegos que hacía en las películas que lo filmaban cuando era un pibe. Los mismos movimientos físicos, la misma gambeta. Y esa gambeta que él hizo en ese lugar es lo que lo llevó a ser campeón del mundo. Y ahí hay otro elemento interesante que vos ponen. Nosotros a veces somos muy críticos con la lógica de la meritocracia que nos pone la derecha, o llamémoslo como queramos, no me gusta mucho el término de derecha, pero digamos los sectores reaccionarios en la Argentina permanentemente nos hablan de meritocracia, donde realmente no es la meritocracia lo que hace que alguien, por ejemplo, tenga plata, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos en la Facultad de Derecho de la UBA que de ahí de los ventanales se ve la Villa 31 y del otro lado se ve Recoleta, y entonces les pregunto, digamos, si la cuestión fuera meritocracia y entre dos pibes, uno que nace de este lado de la vía, la Villa 31, del otro lado de la vía, Recoleta, ¿a quién le va a ir mejor? Con el mismo esfuerzo. Evidentemente esa meritocracia no es cierta, pero vos pones con el ejemplo de Di María una cosa que a mí me parece súper interesante, que hay que reconocer el esfuerzo, que hay que reconocer el compromiso, que hay que reconocer el sacrificio, y eso también construye sentido, construye cosas que van cambiando en las cosas. Y el peronismo también es recoger ese espíritu de sacrificio, ese espíritu de compromiso, el espíritu de solidaridad. Todas esas cosas también hacen a que alguien llegue, como el caso de Fideo, a ser uno de los mejores jugadores del mundo y a coronarse en la cima del mundo, como significa ganar un campeonato del mundo. Siguiendo la lógica de los Messi, los Maradona y lo demás que vos planteabas,
Hacer lo que el pueblo quiere es bastante sencillo, digamos, como principio de organización. Tener trabajo, tener casa, poder educar a los hijos, tener remedio para la enfermedad, tener una buena atención de la salud, poder cuidar a los viejos cuando están desgastados su físico o cuando tiene dolencias que necesitan atención especial o estudios, tener energía, ¿no? Para poder tener luz, para poder tener agua, para poder tener... Es decir, las cosas de la vida, digamos, ¿no? Que la gente tenga las cosas de la vida. Poder conocer sería un privilegio ya en otros lugares, otros pueblos, otras latitudes, también sería interesante. El derecho al descanso, ¿no? ¿Cuánto descanso necesita la gente? Ya el salto de las 12 horas diarias de trabajo a las 8 horas de Perón ha sido un cambio extraordinario en la vida de Argentina. Hay una cosa ahí interesante que plantean, que yo creo que es parte de la esencia del peronismo, que el peronismo no es una promesa de una vida futura mejor. No es que el peronismo implica sacrificate, matate, porque alguna vez la cosa va a salir bien. Un poco lo que pasa con este gobierno, que es la antítesis para mí, la antítesis más perfecta del peronismo es este gobierno que estamos sufriendo en este momento, que dice, bueno, ahora está todo mal, pero en algún momento va a estar todo bien. Entonces, vos sacrificate, que tu abuelo, si no le alcance la jubilación ni para el 10 del mes, que vos no tengas trabajo, pero todo mágicamente en algún futuro, que es una promesa, va a ir todo espectacular, ¿no? Bueno, el peronismo, en esta cosa toda sencilla que vos decís, que tiene que ver con la aspiración de mejor vida, la tiene que construir ahora, ¿no? Y mientras más se aleja de eso, construirlo ahora, menos peronista es, por lo menos tratando de usar el peronómetro, ¿no? Digamos que a mí me parece que es la tentación que tenemos siempre todos los peronistas, de decir qué es peronista y qué no es peronista. Bueno, pero hacer lo que el pueblo quiere, por ejemplo, cuando Evita se pone firme en los mármoles de Carrara en la construcción de un hospital, ¿no? Que le decía, no, señora, pero mármol de Carrara es... ¿Y qué tiene? Ponelo, que la gente que va a venir acá no tiene derecho a estar la pared del hospital en mármol de Carrara. ¿Cuál es tu criterio de medición de calidad? Le dice a los arquitectos. El hecho, cuando hace la Ciudad General Belgrano, si no me equivoco, Eva Perón, lo que sea, cerca de Seiza, digamos, que hace todos los chalecitos que ella veía en las películas norteamericanas, que veía la gente, que soñaba la gente con tener esa parte de jardín adelante, el chalecito, ¿no? Ahí donde pasaba el tipo y tiraba el diario, enrollado en las películas de Rock Hudson y Doris Day. ¿Cuál es el problema de que la gente tenga un chalecito como en las películas norteamericanas en vez de esos edificios tristes de los suecos, ¿no? O de los alemanes, digamos? Pero también en el hecho de tener que tener una casa de madera mal hecha o con mala madera o con problemas serios de infraestructura. Después aparece Ramón Carrillo y confirma eso, ¿no? Pero la salud empieza con poner cloaca y agua corriente, porque si no la gente se enferma con eso y no hay medicina posible. Es decir, la ejecución de cosas concretas a favor de la vida, de la gente que viva bien, esté bien, no es que ahora hagamos historia del peronismo. Digamos, esos son los instrumentos y esos son los objetivos, digamos, porque proteger la vida es fundamental, digamos, en el ser humano, si no, ¿para qué carajo se organiza? Sí, es cierto lo que vos decís, pero claramente hay una concepción que lleva a hacerlo de determinada manera y me parece que ahí es donde está
gran parte de la esencia del peronismo, ¿no? Digamos, en el chalecito californiano, que era el modelo donde la gente soñaba vivir, y el mármol de Carrara. Y acá hay una cosa interesante del principio de organización que implica Eva Perón, ¿no? Así como Perón es el principio de conducción y la medida de la conducción del peronismo, Eva es también la cuestión de la organización y además el puente entre la Argentina que todavía no se organizaba mediante el trabajo y la Argentina anterior, ¿no? La Argentina donde mucha gente no podía vivir de su propio trabajo. Entonces, en esa construcción, Eva construye a través de la fundación ese puente, esa política. ¿Y cómo la construye? Ella hace un viaje en el 47 a Europa, decir, bueno, voy a aprender cómo hacen los europeos para hacer política para las clases humildes que todavía no llegan al trabajo, que era el gran organizador de esa sociedad, ¿no? Pero crear trabajo, gobernar es crear trabajo, decía Perón, crear trabajo tiene su tiempo, no es siempre más fácil destruir que construir, ¿no? Digamos. Ahora, ella dice, no hay nada interesante de lo que hacen los europeos para hacer la política social. Cuando los ricos piensan en política para pobres, piensan en pobres. Y entonces, ¿qué hacen? En vez de hacer los chalecitos californianos o en vez de ponerle mármol de Carrara, lo que ponen es ladrillo de canto y cosas precarias, porque los pobres ¿dónde tienen que vivir? Y tienen que vivir en Palomares, tienen que vivir en cosas, esos famosos, muchas de las edificaciones que se hicieron durante las dictaduras, que vos las reconocés, es un certificado de pobreza desde lejos, ¿no? Digamos. Ahora, ella dice, no, otro mundo es posible y ese mundo hay que construirlo acá, ¿no? Y ese mundo, todos tienen derecho a ese mundo, ¿no? Que el famoso lugar que era una casa de tránsito para las chicas que mayormente venían del interior y trabajaban en las casas de la gente adinerada de Barrio Norte, y ella construye en donde hoy es el Museo Evita, ahí en la Finuri Gutiérrez, en una de las casas más lindas del barrio, compra la casa más linda del barrio y construye en esa casa, que es hermosa, que tiene un patio andaluz, y ahí las empleadas no vivían en un palomar apilada, sino que vivían y comían en lugares y con enseres de la misma calidad que lo que después iban a lavar a las casas. Es decir, el otro mundo es posible y es para vos. No es que solamente ese mundo es para los ricos. De alguna manera, el peronismo tiene que construir eso, y esa es la concepción de cómo se ejecutan las cosas. No hay que pensar en pobres ni hacer pobrismo, sino que hay que pensar en cómo el conjunto de la sociedad puede tener acceso a los bienes materiales y espirituales que esa sociedad demanda. Ahora, para definir al peronismo vale también ese dicho más ligado a lo sagrado que dice, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Es decir, el peronismo se puede explicar al revés, digamos. Bueno, fíjate lo que hizo y entonces vas a saber de qué se trata. Hoy mismo, el otro día fui a un cumpleaños de la hija de una amiga de mi mujer, y les habían dado finalmente, porque se anotó en uno de los planes que hizo Cristina en su momento, en un departamento, le dieron una opción en un departamento. Bueno, me aceptó, y ahí es donde se hacía el cumpleaños. Un edificio hermoso en Parque Avellaneda, en una pequeña manzana, toda hecha jardín, un balcón espectacular, una vista extraordinaria. Me llamó mucho la atención el ascensor, porque los ascensores que son de 2x1, de 2x1,5, como mucho de 250 por 220, qué sé yo. Ese era como de 4x3. Vivía gente ahí. Claro. Pero uno se explicaba, bueno, claro, cuando uno hace una mudanza, ¿dónde metes todo? El placar, el bargueño, la mesa del comedor, ¿dónde corno la bola? ¿Cómo se suben los obreros?
que de la mudanza, 8 Piso por pisos, piso, te cobran por piso. El sentido del servicio, digamos, para que esté cómodo para poner los muebles. Ese es un pensamiento peronista, claro. Es decir, la aplicación, digamos, querer que el otro esté bien, porque, digamos, ¿cuál sería el problema de ese? Bueno, pero si vas a gastar tanta plata, entonces no va a alcanzar para todos. Además, la gente tiene que trabajar y conseguir su diferencia para tener una casa como la gente que tiene más posibilidades. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? Yo creo que hay algo que, así como el peronismo tiene en esta ejecución concreta cosas que le van conformando su identidad, el peronismo no se puede definir sin el antiperonismo. Y si hay algo que le molesta al antiperonismo, es precisamente que el otro goce de las mismas cosas que goza él, ¿no? Hay una cosa interesante que dice Santoro, el artista plástico, que es que Daniel Santoro, sí, igual no lo diferencio con Daniel Santoro porque el periodista que hacía operaciones de prensa también se llama Daniel Santoro. Pero bueno, digamos, lo que dice Santoro es que de alguna manera el gran problema del peronismo y el gran problema del antiperonismo era que veía gozar en la misma ola a un negro. ¿Y cómo se diferenciaba entonces? ¿No? En esta cosa del copamiento de Mar del Plata, que era la gran ciudad de veraneo de la oligarquía y que se terminó conformando en la gran ciudad de veraneo de los trabajadores, de la clase media que con el tiempo compraba un departamentito de un ambiente del cual salían camas hasta de abajo de la ladera y que podía disfrutar e ir a disfrutar de la playa, que hasta ese momento era una cuestión exclusiva. Hay una cosa en ese odio al otro, ¿no? que implica y que es constituyente también del antiperonismo, el tema de sentir que se merece la diferencia, sentir que de alguna manera, y por eso se construyen esos mitos como el tema de que sacaban el parqué y hacían asado con parqué. Sí, y cosa que es imposible porque el parqué se pega con brea, claro. Con brea, Sí. y es imposible sacarle la brea al parqué. El gusto que tendría ese asado. Y si vas a hacer eso, te morís, digamos. Si le queda algún rastro de brea, te morís. Pero, digamos, el antiperonismo es una autodefensa de la clase dirigente. Digamos. Pensemos esto, olvídate del peronismo. En la época de los conservadores, los obreros luchan para tener menos horas de trabajo. ¿Está bien? ¿Qué hace, digamos, el sistema? Los rodea con policía armada con fusiles y lo cagan a tiros. Y la oligarquía suma a los jóvenes universitarios o lo que fuere, que también van con sus fusiles acompañando a la policía para matar obreros. Es decir, es una sociedad muy arcaica, muy esclavista, digamos. Más allá de si el otro es más morocho o menos morocho. Yo he leído, seguramente algo de verdad tendrá, que suponiendo que hubiera habido un primer pueblo medio plantado en Egipto, del cual en una tierra que estaba toda unida, que no había esa diferencia con los océanos en el medio, después se fue desplazando y ocupando espacios y al final esa es la humanidad. Los originales eran negros. Los seres humanos originales eran negros, con ojos negros además. Se considera los ojos de color claro una deformación de la pigmentación de los ojos. Puede ser cualquiera de esas cosas. No lo demos por hecho, pero podemos dudar en todo caso. Y dudar podría hacernos más prudentes. ¿Cuál es la diferencia entre
un negro, un moreno, como le dicen ahora, un blanco teta, como decía mi abuela. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema? Sí, porque las clases dominantes en Argentina siempre han sido racistas por su propia constitución. E incluso a veces tratando de barrer abajo la alfombra sus propios antecedentes no tan blancos, ¿no? Digamos. Pero es racista, es clasista. Yo siempre me encanta, hay una frase de Robustiano Patrón Costa, en donde se mezcla ese racismo con ese clasismo, ¿no? Digamos, él dice: lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que después de que él vino a la Argentina, el negrito, ahí donde se mezcla la cuestión de racista, ya no te pedía, te reclamaba, te exigía, ¿no? En donde se mete la cuestión clasista, es decir, se mete la cuestión de el tipo quería seguir explotando y que no lo podía seguir explotando porque el tipo tenía, y yo creo que eso es lo fundamental que dio el peronismo, es la idea de la propia dignidad, ¿no? La idea de la propia dignidad de la persona, la idea de reivindicar lo que uno es, ¿no? Esta cuestión a mí me parece que es fundamental en el peronismo en todas sus etapas, ¿no? Yo creo que si hay algo que nos devolvió particularmente Néstor Kirchner para hablar del peronismo del siglo XXI fue el orgullo de ser argentino, ¿no? Digamos, volvimos a tener... Ahora todo el mundo se olvidó, pero en el 2001, vos seguramente te acordás, Martín, había un tipo que se llamaba Dortmund, creo que era holandés, que decía que la solución para la Argentina era que viniera un triunvirato de gente de afuera a manejar nuestra economía. Hasta esas cosas, ¿no? Digamos, llegamos a escuchar en ese momento y de alguna manera esto se revirtió también desde las cuestiones prácticas, ¿no? También desde el ejercicio de esa justicia social, no como una abstracción, no como una promesa, sino como una realidad material concreta que cambió la vida de las mayorías populares. Yo a veces pienso en uno de los dueños, digamos, del mundo, ¿no? Ponerle el jefe de BlackRock o de cualquiera de los grupos de poder, estos que hoy día tienen más dinero que los estados, ¿no? ¿Qué le garantiza en términos de felicidad a él y a su familia esa posición de privilegio? ¿Qué le garantiza? El dinero, ¿qué le garantiza? El poder sobre los demás, ¿qué le garantiza? ¿Cuál es el efecto benéfico de eso? ¿Acaso está vacunado de tener un hijo drogadicto que se haga mierda su vida? ¿Acaso está vacunado de que su mujer se acueste con otro, si eso lo afecta? ¿Acaso puede vivir más de 24 horas en un ciclo indefinido? Suponiendo que conociera a todo el mundo, porque tiene dinero para ir y venir y subir y bajar y tomar sol en el yate, como cualquier intendente de Loma Zamora, en el tut de moda del mundo, ¿qué le garantiza que no lo pueda hacer con muchísimo menos recursos que el que maneja? ¿O acaso el que tiene que manejar semejante cosa tiene menos preocupaciones que el que tiene que llegar a fin de mes para pagar la cuota de la luz? No le garantiza nada, digamos. El poder sirve si sirve para hacer felices a los demás. Y uno también tiene una gran posibilidad de ser feliz así. Ahora, lo contrario, no asegura ningún tipo de beneficio personal, digamos. Yo estoy convencido que no te asegura nada, como vos decís, pero también hay una cosa que es interesante pensar dándole una vuelta de tuerca a ese análisis que vos estás haciendo, que es que las fortunas que tienen esos tipos es obscena y es la causa
de las carencias que tienen otro montón, ¿no? Digamos, porque en esta cosa que... No estamos reconstruyendo el comunismo, digamos. No, está claro que el peronismo no es eso, ¿no? El peronismo no es que está en contra de que a alguien le vaya bien económicamente. El peronismo, en la Constitución de 1949, en el artículo 40, pone la libre iniciativa privada, es el principio, pero también eso lo pone en el marco del capítulo 4, que habla de la función social de la propiedad del capital y de la actividad económica. Y entonces pone, ¿cuál es el límite a esto? Bueno, el primer límite es que no exista el monopolio, que esas grandes fortunas no terminen condicionando el tema de la profesión, usando esos recursos en detrimento de la comunidad. Y el otro tema que pone es, dice, por un lado, el tema de que el Estado puede intervenir en la economía en aquellos lugares que considere estratégico, y en particular en esa redacción del artículo 40 habla de, hay un lugar que sí o sí se tiene que hacer cargo del Estado, que es el comercio exterior. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es, ojo, que esta riqueza que produce esta sociedad no puede estar solamente en manos de unos pocos. Todos tienen que participar de alguna manera de esa riqueza de la sociedad. En aquel momento, claramente, a través de ese famoso organismo que fue el IAPI, que compraba las cosechas en precios internos, con lo cual establecía que los alimentos estaban en relación al mercado interno, no al mercado internacional, que es lo que sufrimos hoy. Tenemos sueldos a nivel latinoamericano, incluso los más bajos de Latinoamérica, y tenemos al mismo tiempo a los alimentos a los precios internacionales, a los precios de Europa, ¿no? Digamos. Entonces, claramente eso garantizaba, y al mismo tiempo el Estado se hacía de las divisas necesarias para hacer la reconversión productiva de la Argentina, para generar las condiciones de la Argentina industrial, que es una Argentina con empleo de mayor calidad, que pudo hacerse con empleo con derechos, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como empleo en blanco. Es decir, todas esas condiciones para el capital eran las condiciones. Vos ganás, pero ganás no sobre el sufrimiento de los pueblos, ¿no? Perón dice en esa entrevista de Pino Solana, que se conoce como actualización doctrinaria para la toma del poder, dice, el capitalismo hizo avanzar al mundo y desarrollar al mundo de manera vertiginosa y brutal, pero lo hizo sobre la espalda y el sufrimiento de los pueblos. Lo que se trata precisamente es de otra cosa. Capaz que no avance tan rápido, capaz que tenga otro ritmo, pero se tiene que hacer desde la felicidad de los pueblos. Ahora, se establece una jerarquía, digamos, si el que estaba mal ahora está mejor, me quita a mí la diferencia de mi privilegio. Eso es lo que te decía de la ola, ¿no? ¿Cómo puede ser que este tipo esté disfrutando la misma ola que estoy yo, ¿no? ¿Cómo puede ser que este tipo se pueda ir de vacaciones? ¿Cómo puede ser que este tipo... porque en esta cuestión de que en realidad no hay diferencias entre las personas, o la única diferencia que se construye es la diferencia con el esfuerzo, entonces aquellos que tenían diferencias solamente en torno al privilegio, y ahí están en un problema. ¿Cómo se diferencia? Ahora, ni siquiera lo planteo desde la oligarquía al pobre del barrio. Lo planteo entre el pobre del barrio que vive en la parte asfaltada y el pobre del barrio que vive en la parte de tierra, que pasa lo mismo, digamos, en una escala, ¿no? Porque la oligarquía, decía Evita, no es solamente la oligarquía terrateniente, es un espíritu. Es una manera de pensar al otro, ¿no? Esto no lo decía Evita, ¿no? Digo, pero ella planteaba esa cuestión. Cuando ella decía, al oligarca que más temo no es al oligarca que vencimos el 17 de octubre, sino al oligarca que llevamos adentro, ¿no? A esta idea del individualismo, del compararme con el otro y tener una competencia y no una solidaridad y una colaboración con el otro. No pensar que nos liberamos, nos emancipamos entre todos juntos, ¿no? Esto que de alguna manera vuelve a enseñar
después de 75 años casi, o 70 años, el Eternauta, con esto de el único héroe es el héroe colectivo, nadie se salva solo. Bueno, esto que ahora lo están volviendo a mamar de una cosa que se escribió desde las entrañas del peronismo, el 57, claro, empezó a escribir eso. Evidentemente es parte de, yo también creo, de la Argentina profunda, de esa sabiduría que hay en el seno de nuestro pueblo y que hay que retomar para poder retomar el peronismo. Ahora, mira esta experiencia, qué interesante, en base a esto que decimos, ¿no? Esta cosa de la clase media que está en contra de la clase de los negros, digamos, de la gente que viene de familias más ligadas a las familias originarias de la Argentina. En San Luis hubo una experiencia muy interesante. Un día a los Rodríguez A se le ocurre generar trabajo a los que no tienen trabajo. Arman un plan para pagarle por X horas una especie de sueldo a los que sean capaces de asumir esa responsabilidad de trabajo de esas horas en distintos grupos y distintas tareas que se organizan. Entonces empiezan a organizar. Por ejemplo, una brigada de gente que mejore los bordes del río que pasa por dentro de la ciudad capital de San Luis, para que la gente pueda disfrutar los fines de semana, hacer un asadito ahí, o tomar mate, y sacar entonces todo lo que sean tachos o latas o basura. Entonces se organiza, la gente que quiere asumir ese trabajo que le organiza el Estado, tiene que cumplir determinadas horas, tiene un responsable al cual tiene que cumplir, digamos, porque si no pierde, como en cualquier trabajo, si no trabaja, lo van a echar, digamos. Bueno, entonces se organizan distintas tareas, ¿no? No solo eso, pintar la escuela, qué sé yo, no sé, poner plantines en la ruta, poner pequeños árboles en la ruta para dividir las manos, en las autopistas, qué sé yo. Llevan a la gente, la traen de vuelta, bueno. San Luis elimina la desocupación, totalmente. Cualquier persona que quiere trabajar le dan un trabajo y le pagan. Y le pagan bien, no es que le pagaban mal, era un buen sueldo que generaban. Muy bien, la gente feliz, contenta, no, la clase media hace una especie de revolución. ¿Por qué? Y porque a la persona que antes la tenían por 2 mangos para que le ayudara con los quehaceres de la casa, le convenía más ir a trabajar a este trabajo que había inventado el gobierno. Paga bien y lo vas a tener. Al esposo de esa señora la tenían de el muchacho que corta el pasto en la quinta. Claro, el muchacho que corta el pasto en la quinta le convenía más venir a trabajar ese trabajo que había organizado el Estado, el gobierno, que recibir migajas por cortar el pasto en la quinta que tenía esta gente de clase media. Se arma un movimiento de clase media porque todas las señoras se quedaron sin servicio de doméstico, digamos, de las domésticas. Y entonces tenían que hacer ellas un montón de cosas que antes las hacía la chica que venía y que le pagaban 2 mangos. Se arma un quilombo en la provincia, enorme. Manifestaciones. Se construye una cruz de madera de 12 metros de alto frente a la Casa de Gobierno, porque se considera que el gobernador que hizo esa medida, que terminó con la desocupación en San Luis, era el anticristo. Yeah. Digo como experiencia concreta, digamos, digamos, rechazo de la clase media, que la clase que venía por detrás tuviera el acceso a su misma condición. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Digamos, pasa que la sociedad actual es una sociedad compleja en donde no es solamente resolver el problema de los más humildes, sino del conjunto de la sociedad.
porque seguramente si muchos de ellos pueden seguir ganando bien y viviendo bien, quizás no harían tanta manera de protestar, o por lo menos que le pudieran resolver cuáles son sus reivindicaciones particulares. Es compleja la cuestión de la subjetividad y cómo alguien ve ese tener del otro, ¿no? Y poder asumirlo sin competencias. Y en una sociedad que es tan competitiva, que es tan individualista, ¿no? Es decir, bueno, pero también pasa muchas veces de eso, ¿no? Digamos, de un materialismo. Visto como pérdida, genera una reacción, digamos, de enfrentamiento de clases, de enfrentamiento político y de base cultural para la división de la sociedad. Que es lo que no debiera hacer el peronismo, precisamente. Tendría que hacer un proyecto en donde haya colaboración, que haya cooperación y que haya sobre todo conciencia de que si todos cooperamos, si hay más solidaridad, si los de abajo viven mejor, todos vivimos mejor. Bueno, toda la iglesia de Francisco apunta a eso, digamos, ¿no? La iglesia en general apunta a eso, pero, digamos, el sistema de dividir para gobernar hace que quienes tienen privilegio en la sociedad prefieran oxigenar ese enfrentamiento a aceptar como buena una filosofía integradora, ¿no? Seguramente eso es parte de la disputa, ¿no? Digamos, de cómo vencemos a esa lógica ahí de la competencia. Ahí estaría combatiendo al capital, digamos, la ideología del capital, ¿no? Claro, porque la verdadera naturaleza del capital es eso, ¿no? O sea, el capital no es que uno tenga combatir al capital, por lo menos para mí, el primer libro que escribí se llama así, Combatiendo al Capital. Y me parece que no es nada más que pensar que no tiene que haber capital privado y todo tiene que ser del Estado. El peronismo nunca planteó eso. Nunca. Lo que tiene que, ni tampoco planteó que todo tiene que ser privado y el Estado no tiene que intervenir en la economía. Eso también está distante del planteo del peronismo. Pero sí me parece que hay una cuestión, si se quiere, ideológica y espiritual contra la idea de la acumulación en contra de los demás, ¿no? Entonces ahí es donde esta cuestión de la colaboración, esta cuestión de encontrar objetivos comunes, de pensar cómo se construye comunidad, yo creo que la clave también del pensamiento de Francisco, pero del pensamiento peronista, del cual se nutre Francisco también, ¿no? O se nutrió seguramente, está la idea de comunidad, de crear esa comunión de intereses, crear esa idea de acá nos salvamos entre todos o no se salva nadie, ¿no? Y esta creo es la clave del peronismo. Vamos a abrir una ventana ahora que estamos por irnos. Vamos a poner el tema de los Gardelitos que trajo Marcelo. Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy mira Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil. Canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy. Dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Dos hijos. Tengo dos hijos, uno que se llama Manuel, que tiene 20 años y estudia sociología en la Universidad de Buenos Aires, y otro que se llama Rafael, que tiene 11 años y estudia
en una escuela pública enfrente de mi casa. Mirá vos. ¿Qué es lo que pensás que puede evolucionar para esta generación que viene, de tus hijos, en este lío en que estamos metidos, además? Yo creo que la sociedad que se nos viene no es la que... No puedo dejar de mirar al futuro sin esperanza mirando a la cara a mis hijos. Yo creo que hay montones de rupturas y montones de cosas que vamos a tener que volver a enhebrar para poder construir comunidad. Pero estoy convencido que sí se va a hacer, ¿no? Yo no soy de aquellos que cree que la culpa de todo la tiene la juventud, que el problema es la juventud. Yo creo que a lo largo de estos años, y me refiero a lo largo de todo el siglo XX, la Argentina tuvo momentos incluso mucho más oscuros que este, en donde parecía que esta idea de la insensibilidad, el extremo individualismo, la economía aparentemente abierta al mundo, pero que destruía el trabajo argentino, parecían invencibles, parecían cosas que pensar que íbamos a construir una sociedad más justa era absolutamente utópico, en el peor sentido de la palabra utópico. A mí me parece que tarde o temprano, más temprano que tarde, estos modelos terminan estallando porque son inviables y a partir de ahí viene la tarea de reorganización y de reconstrucción de la comunidad. Yo creo que estoy convencido que mis hijos van a vivir una o varias de esas tareas de reconstrucción y aspiro a que ellos sean parte militante de esa reconstrucción, que sean... pero sobre todo que sean buenas personas, ¿no? Digamos, que puedan vivir esa solidaridad encarnada en lo que ellos elijan para vivir. La relación entrañable entre unos y otros en una comunidad es algo que podríamos sumar al peronismo como filosofía. Construir una sociedad justa, libre, soberana. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Entrañables. Nos encontramos el martes que viene, 17 horas. Muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas.